Bueno, pues continuemos con esta historia. Em, les recomiendo que lean el discurso de Cicerón llamado La Tercera Filípica. Con base en ese texto, vamos a contextualizarnos y a ver qué sucedió después de la muerte de Julio César y cómo esta decadencia republicana llegando a su fin. Llegando a su fin, pues porque se va a acabar la república, ¿no? Spoiler alert. ¿Se acuerdan de Cicerón? Volvió, pero 20 años más viejo. Otros dirían que volvió en forma de fichas, pero no, volvió fue 20 años más viejo con la misma preocupación. Nosotros leímos al Cicerón de la década de los 60, eh, develando la conjuración de Catilina, de Lucio Sergio Catilina, y vimos la caracterización que hace él acerca de su oponente. Bueno, el temor de Cicerón, por supuesto, es que un individuo muy poderoso y muy apasionado sea capaz de quemar hasta sus cimientos a la república. Cuando muere César, Cicerón hace, nos salvamos otra vez. Y probablemente porque yo también participé en eso. Sin embargo, los seguidores de César, ni cortos ni perezosos, tenían las mismas pretensiones de César. Las mismas pretensiones de César, las mismas pretensiones de Pompeyo, las mismas pretensiones a las que Sila les abrió la puerta, las mismas pretensiones que poco a poco se fueron construyendo a lo largo de todo este siglo I. Ojo, no es que dijéramos, no es que se pueda decir, uy, no, pero qué gente tan bruta, todos los pasos que dieron fue para la destrucción de la república. No, al contrario, lo que estas personas pretendían era como mantenerla viva, ¿ya? Y lo que hicieron yo creo que fue lo que mejor se les ocurrió, solo que en últimas no les terminó saliendo bien el asunto. Ya estaban abiertas las puertas y las condiciones dadas para el surgimiento de grandes individuos. Y Marco Antonio, uno de los seguidores de César y uno de sus comandantes principales, pues por supuesto quería seguir los pasos de Julio César, tanto que el año anterior intentó coronarlo, colocarle la corona, y César, que si era más inteligente, le dijo como que, hey, no, pendejo, ¿cómo te ocurre? No hagas eso. Pero bueno, Marco Antonio, el año siguiente a la muerte de César, fue cónsul. Ocurre que después de la muerte de César, los asesinos de César mantuvieron sus cargos. ¿Se acuerdan de la pregunta del video anterior? ¿Se justificaba haber asesinado a César? Si para nosotros es una pregunta difícil, créame que para los romanos fue una pregunta mucho más complicada. ¿Qué se debe hacer? ¿Premiar a los asesinos o castigar a los asesinos? Y en ese debate se la mantuvieron y en última no lo resolvieron. De modo que los asesinos de César mantuvieron sus cargos políticos. ¿Ya? No hubo ningún tipo de judicialización, no hubo ningún tipo de juicio, nada. Ese asunto se quedó en el aire. Nadie lo pudo agarrar. Y el Senado estaba también muy dividido. Ahora, Marco Antonio era uno de los cónsules de ese año y cuando obviamente se acabó su consulado, él quería gobernar una provincia. ¿Ya? Pero las provincias se sorteaban, ya no era como que, yo quiero esta otra, sino que se daban por sorteo. Ahora, la que Marco Antonio por pura casualidad quería era la de Bruto, que era uno de los asesinos de César, la Galia Cisalpina, que era supremamente rica, era obvio. Pero Bruto no la iba a soltar ni de riesgos, muchísimo menos porque sabía que si la soltaba, perdía el dinero, perdía la influencia sobre los ejércitos y quedaba a expensas de que alguno de los procesarianos pues, lo asesinara. Ya vean la tensión del ambiente. Entonces Bruto dijo, no, yo no la suelto. Ahora, en el sorteo, de pura casualidad, así como de pura casualidad, a Marco Antonio y a sus aliados les salieron las provincias que querían. ¡Ole, qué suertudos nosotros! Los dioses nos acompañan. ¡Hala, mira, qué buenas estamos! Se pueden oler la trampa sin ningún inconveniente. Entonces, Marco Antonio dijo, yo quiero esa provincia. Y Bruto dijo, no te la voy a dar. Así que, obviamente, ¿cómo resolvieron civilizadamente esa diferencia? Pues a los traques. Obviamente, no había otra forma. Así pues, Marco Antonio marchó hacia el norte con sus ejércitos, ojo, ejércitos privados pagados por el bolsillo de Marco Antonio, y en el norte, en la Galia Cisalpina y en Macedonia,
estaban los ejércitos de los asesinos de César, pagados con su bolsillo, o sea, eran ejércitos privados. Y justamente llegó de la región de Grecia, Octaviano, que era el hijo adoptivo de Julio César. Era un muchachito de 19 años, un aparecidito ahí, pero tenía una de plata y tenía buen genio militar. ¿Ya? También tenía sus excesos, pues obviamente era un muchacho de 19 años. Pero llegó a reclamar la herencia de su padre. Dijo, yo soy el hijo de Julio César, hijo adoptivo, pero hijo al fin y al cabo, yo merezco su herencia monetaria y su herencia de apellido. Y por supuesto, llegó con sus ejércitos. Y dijo, bueno, a ver, ¿cómo está el asunto acá? Marco Antonio también reclama la herencia de César. Pero yo no quiero competidores. Así que Octaviano, este hijo adoptivo de Julio César, fue a luchar contra Marco Antonio, mientras Marco Antonio también estaba luchando contra Bruto. Y todo esto eran ejércitos privados. Mucho cuidado, pagados con el bolsillo de sus respectivos comandantes. ¿Ven el problema de los ejércitos privados? O sea, es terrible. Que en la vieja república eso hubiera funcionado, bien, pero ya en esta ya esto no funciona, porque entonces los que tenían el mando, los que tenían realmente el poder militar, eran los comandantes particulares. ¿Ven hacia dónde lleva todo esto? Bueno, esto se armó la matazón, todos contra todos. E incluso había uno tercero que se llamaba Lépido, que también estaba ahí con sus ejércitos dando lora. Y mientras tanto las instituciones públicas, ¿qué? ¿Qué pasaba con las instituciones públicas? Pues el Senado se revolvía en debates interminables. Cicerón estaba en contra de Marco Antonio y de los cesarianos. Cicerón estaba a favor de defender a los asesinos de César. Y por lo tanto los discursos de Cicerón fueron en contra de Marco Antonio y por lo tanto a favor de todo aquel que estuviera en contra de Marco Antonio. Obviamente, Cicerón decía, Marco Antonio es más adulto, tiene más experiencia y tiene unas pretensiones monárquicas que no puede con ellas, es un cesariano, así que hay que irse contra él. Y en cambio Octaviano, al que se le decía Gallo César en la época, pues es un peladito, ese man no representa ningún peligro para nadie, ¿ya? Entonces, utilicémoslo para vencer a nuestro enemigo real, que es Marco Antonio. Ahora, como se podrán dar cuenta, a estas alturas de la historia, lo importante no son las instituciones, lo importante no es el Senado, lo importante no son las asambleas, lo importante no son los cónsules, sino quién tenga el ejército más grande, el ejército privado más grande. Vean en lo que se nos convirtió la República Romana, ¿ya? En básicamente una lucha entre caudillos, así, una lucha entre comandantes militares. ¿Quién tiene más plata y quién puede pagar el ejército más grande? Bueno, Cicerón creía todavía, Cicerón no se lo olió bien, ya Cicerón no leyó bien su tiempo. Y es que venían de individuos demasiado poderosos desde hace muchísimo rato. ¿Ya? Entonces Cicerón creía que estaba salvando nuevamente a la República, pero la verdad, eso ya no tenía salvación, eso ya no tenía agarradero. Ellos no lo sabían, ellos en serio no lo sabían, pero los signos de los tiempos ya mostraban que esto era un asunto de quién era el individuo con más poder, no de cuáles eran las instituciones mejor formadas, ni cuáles eran los procedimientos institucionales mejor elaborados, ni cuáles eran las mejores leyes, no, sino quién era el individuo más poderoso. Vamos a leer una sección del tercer discurso de Cicerón contra Marco Antonio. Vamos a leerlo y vamos a ver un poquito de lo que se lo acusaba. Ahora bien, puesto que después de largo tiempo nos está permitido hablar sobre la República, no se puede guardar silencio sobre la Legión Marcia. En efecto, ¿quién fue de forma particular más valiente? ¿Quién alguna vez más amigo de la República que la Legión Marcia en conjunto? Esta, una vez que juzgó a Antonio enemigo de la patria, no quiso ser partícipe de su locura.
abandonó al cónsul, cosa que desde luego no habría hecho si hubiera considerado cónsul a aquel a quien no veía llevar a cabo ni tramar otra cosa que la matanza de ciudadanos y la destrucción de la ciudad. Y además esta legión se asentó en Alba. ¿Qué ciudad pudo elegir mejor situada para sus planes, o más fiel o de hombres más valerosos que de ciudadanos más amigos de la República? Imitando el valor de esta legión, la legión cuarta, al mando del cuéstor Lucio Engatuleyo, excelente y valerosísimo ciudadano, se ha pasado totalmente a la autoridad y al ejército de Gayo César, Octaviano. Así pues, nosotros senadores debemos hacer que lo que este adolescente ilustrísimo, Octaviano, y el más distinguido de todos, ha llevado y lleva a cabo por su propia voluntad, sea sancionado por nuestra autoridad y que el admirable acuerdo tanto de los veteranos, hombres valerosísimos, como de la Legión Marcia y de la Cuarta, por restablecer la República, sea reconocido con nuestra alabanza y nuestro testimonio, y que el día de hoy nos comprometamos a preocuparnos una vez que los cónsules designados hayan tomado posesión de su cargo por sus gratificaciones, honores y recompensas. Veámoslo un poquito en detalle. Entonces, Marco Antonio está en el norte intentando pelear contra Bruto. Y desde el sur viene Octaviano a pelear contra Marco Antonio. En esa situación, las dos de las legiones de Marco Antonio, la Legión Marcia y la Legión Cuarta, que alguna vez lucharon con Julio César, se pasaron de bando. O sea, dejaron a Marco Antonio y se fueron al bando de Octaviano. Como les digo, es una guerra de todos contra todos. Lo que Cicerón plantea aquí es varias cosas. Primero, en el inicio, puesto que después de largo tiempo nos está permitido hablar sobre la República, es decir, antes no se podía. Y esa es una de las gracias de la República, es que puedas hablar. Pero pues con la dictadura de César pues no se podía hablar. ¿Ya? Primero, ya podemos hablar. O sea, Senado, hagamos lo que nos compete. Segundo, esas legiones, ¿por qué desertaron de Antonio? ¿Ya? Solamente hay dos razones. O porque las legiones son malas legiones, o porque consideraron que Antonio, ¿ya?, no era digno de su cargo. Vean, aquí he resaltado la expresión. A quien no veía llevar a cabo ni tramar otra cosa que la matanza de ciudadanos y la destrucción de la ciudad. ¿Se acuerdan que estas mismas palabras las utilizó contra Catilina? Bueno, esa es la estrategia típica de Cicerón. En fin, si estas legiones abandonaron a Antonio es porque sospechan que este individuo lo que quiere es destruir a la ciudad, destruir a la república. O sea, porque estas legiones sospechan que ese que era su comandante en realidad es un enemigo de la misma república. Así que, si se han unido a Gayo César, es decir, a Octaviano, ¿qué debemos hacer con esas legiones? Las alabamos, les damos autoridad y les decimos, sí, actuaron bien, o por el contrario decimos, no, actuaron mal y desertaron de quien era el cónsul. ¿Qué debemos hacer? ¿Ya? Lo que propone Cicerón es, por supuesto, démosle el beneplácito, digámosles, sí, ustedes legiones hicieron bien en abandonar a Marco Antonio, pero si abandonaron a Marco Antonio, eso tiene algunas consecuencias. El argumento de Cicerón en la Filípica Tercera es el siguiente. Si Marco Antonio es cónsul, entonces las legiones que lo abandonaron deben ser castigadas, pues porque el cónsul es el que debe manejar a las legiones y estas entonces son desertoras. Ahora, si por el contrario Marco Antonio no es cónsul, entonces Marco Antonio puede ser considerado un enemigo de la patria. Hay dos opciones, o alabamos a las legiones o castigamos a las legiones. Ahora veamos qué pasa si las legiones son alabadas. Si las alabamos es porque actuaron bien al desertar de Marco Antonio. Y si desertaron de Marco Antonio es porque él no tiene la autoridad, no tiene la legitimidad para ser cónsul. Vean cómo queda el argumento. O las alabamos o las castigamos. ¿Ya? Si las alabamos, quiere decir que no las castigamos. Si no las castigamos, o sea, si las alabamos, entonces Marco Antonio no es cónsul. Y si no es cónsul, puede ser un enemigo de la patria. ¿Ya? Es un argumento perfectamente lógico. ¿Qué es lo que Cicerón propone? Cicerón dice, alabemos a las legiones. Es un razonamiento lógico. Él dice, alabemos a las legiones. Si las alabamos, Marco Antonio no es cónsul. Si no es cónsul, es enemigo de la patria.
enemigo de la patria, hostis publicus. Recuerden el concepto, porque aquí Cicerón lo que quiere es declarar a Marco Antonio hostis publicus. Si es hostis publicus, el Senado puede dar dinero y decirle a los cónsules, ataquen ese man. Que fue exactamente lo mismo que sucedió con Catilina. O sea, Cicerón está aplicando la misma estrategia de hace 20 años en este contexto. Por supuesto, Cicerón propone el Senado consulto, las legiones deben ser alabadas, y adivinen el Senado qué votó. ¿Alabar a las legiones o castigarlas? Obviamente, el Senado aprobó alabar a las legiones. ¿Cuál es la lógica? Dado que se aprobó alabar a las legiones, entonces Marco Antonio no tiene legitimidad como cónsul, por lo tanto es un enemigo de la patria. Conclusión lógica. Cicerón se quedó esperando la conclusión lógica, como que bueno, ok, genial, las alabamos, y se hizo la alabanza de las legiones. Y lo segundo, y declararlo hostis publicus, el Senado dijo, no, esperemos, mandémosle una comisión, mandémosle unos interlocutores a ver Marco Antonio qué piensa. Obviamente Cicerón dijo, ¡ey! ¿Cómo así? O sea, es lógica, sigan el argumento lógico. El Senado dijo, esperemos a ver qué pasa. Es que es evidente, el Senado ya no tenía el poder ya no estaba en manos del Senado. El Senado realmente, tal como en la guerra entre Pompeyo y César, el Senado simplemente era un espectador. Y del pueblo ni se diga. El pueblo estaba quitándose el camino para que no los mataran. Así pues, el Senado ya no tenía ningún tipo de injerencia en estos asuntos. Se quedó simplemente consultando. Y así se quedó consultando el Senado hasta que los grandes comandantes que estaban luchando, perdón, se lo recuerdo, Marco Antonio, Bruto y Octaviano, se dieron en la jeta y resolvieron su problema. Ahora bien, ¿cómo se resolvió esto? ¿Cómo se resolvió esto? Vean cómo da vueltas el asunto. Vean a lo que hemos llegado. Y es que las decisiones últimas de la República no las toma ya la Asamblea, ni el Senado, ni los cónsules. Las decisiones están en manos de individuos muy poderosos. En teoría, Marco Antonio versus Bruto, Lépido y Octaviano no tenían nada que hacer, en teoría. Sin embargo, en algún extraño momento, en algún extrañísimo momento, Octaviano decide regresar a Roma y hacer a fuerza y entrar con sus ejércitos. ¿Quién había hecho eso ya? César, Pompeyo, Sila. O sea, créame, ya no había respeto por nada. Octaviano decide entrar a Roma con sus ejércitos y hacer que le den el mando de más ejércitos. El Senado dijo, sí, no, lo que usted diga. Y regresa a seguir luchando contra Marco Antonio. Vean que ya el Senado no tenía nada que hacer aquí. Y en algún extraño momento, de esos momentos en los que uno dice, ole, si yo tuviera una máquina del tiempo, me regreso a ver cómo diantres fue. Decide Octaviano hacer una reunión con Marco Antonio y con Lépido. Y uno como que, ¿qué? ¿Un momento? ¿No eran enemigos? Ajá. Llevaban matándose un mes. Y en un momento dijeron, epa, un momento, quieto en primero. Un momentico. ¿Qué pasó? Y se reunieron a hablar, los tres. Estos tres generales importantes. Marco Antonio, Octaviano, que era un peladito de 19 años, y Lépido, que era el otro, que no nos importa mucho. Y se reunieron y dijeron, ¿ven otros por qué es que estamos peleando? No, que porque la repartición de las provincias, que por la herencia de Julio César, que por los asesinos de César. Ok. Pues, breve. Si todos los ejércitos de Roma en últimas están en el poder de nosotros tres, pues los que tenemos el poder sobre Roma somos nosotros tres. Decidamos nosotros tres. ¿Y sabe qué? Así lo hicieron. Resultado de esa reunión fue el segundo triunvirato entre Marco Antonio, Octaviano y Lépido, que es uno ahí medio aparecido y no nos va a interesar tanto.
¿Qué pasó con los asesinos de César? Pues bueno, como estos tres se unieron, pues agarraron a Bruto y a los otros asesinos y los destrozaron, por supuesto, agarraron sus ejércitos y ellos entraron victoriosos a Roma y, por supuesto, se repartieron todo lo que quedaba de la República Romana. Se la repartieron en 3 pedazos y el Senado quedó simple y llanamente como un observador, quedó inhibido de todas sus funciones. Se repartieron la República en 3 grandes espacios, y esos 3 grandes espacios, ¿ya?, controlados cada uno por un gran comandante. Ahora, por allá a este tipo lépido, que les digo que no nos importa tanto, se le ocurrió atacar a Octaviano, y pues semejante tontería, Octaviano lo acabó en un momentico, traque. Y como siempre pasa cuando hay un monstruo de 3 cabezas y se vuelven 2, pues la cosa perdió estabilidad. 2 grandes hombres controlando toda la extensión del Mediterráneo, desde Hispania hasta lo que hoy es Irán, desde el sur de Gran Bretaña, que hasta allá llegó Julio César, hasta el norte de África, hasta el límite con el Sahara, hasta el Sahel. Todo eso repartido en 2 grandes individuos. Octaviano, que luego se empezó a llamar Octavio y que luego posteriormente se llamó Augusto, se quedó con la parte occidental de toda esa gran extensión. O sea, Italia, un pedazo de Grecia, las Galias, Hispania. Mientras que Marco Antonio se quedó con la parte oriental, lo que es Macedonia, Grecia y lo que es la provincia de Asia y los estados aliados de Egipto, por ejemplo, Asia, Palestina, todas esas regiones. Bueno, 2 grandes hombres controlando con su dinero privado, con su bolsillo personal y por lo tanto con sus ejércitos personales, todo lo que antes había sido una gran república. Si ellos tienen el dinero y ellos tienen los ejércitos, ¿quién está en contra de ellos? Nadie. Y por lo mismo empezaron a ser considerados más que ciudadanos. Es que ya no eran ciudadanos, ya estaban más allá de lo que es ser un ciudadano. Y más allá de un ciudadano es un rey, y más que un rey es un dios. Y vamos a ver entonces cómo la imagen de estos individuos cambió de ser simplemente grandes comandantes a ser grandes dioses. Pero esto, por supuesto, lo comentaremos en la última serie de videos de la República Romana. Muchas gracias.